En este mes, hace 26 años, di una conferencia en la que intenté resumir con tres palabras, no sirve de nada esto, con tres palabras, el por qué veía yo en Dinamarca, donde había hecho un par de estancias de investigación, y por qué los proyectos de biogás y codigestión anaerobia estaban funcionando bien, el año 95-93. Las tres palabras fue planificaban a medio y largo plazo, a corto y medio y largo plazo, tenían objetivos, tenían una visión de futuro. Había mecanismos y era prácticamente fácil agrupar esfuerzos, agricultores y ganaderos, industria alimentaria, unir los residuos, hacer algo común, ganaderos, agricultores y administración, diferentes negociados, el de la energía, el de la agricultura, los de la ganadería, los de industria. De hecho, esto es importante porque si miramos el mundo del biogás, en qué ámbito se mueve, pues se mueve en el ámbito de gestión de residuos, ganadería, agricultura, generación de residuos de industria alimentaria, residuos urbanos, etc. Esto ya son unos cuantos negociados. Luego tenemos el tema del digerido, fertilización, pero si hemos de obtener otros productos, ya nos vemos el campo de la industria química y el mundo de la energía. De manera que o aquí se coordina y todo el mundo va a una, o los proyectos no salen. ¿Vale? Esto es importante, ¿eh? Colaborar, agrupar esfuerzos. Y otro es aprender, aprender de aquello que se ha hecho. Yo recuerdo, durante unos años estuve suscrito a una revista danesa, no entendía nada del danés, pero había una tabla cada mes donde se detallaba cada planta de biogás, cuántos kilovatios hora estaba produciendo, cuántos residuos estaba tratando, qué residuos eran, etcétera, etcétera. De manera que podías ir aprendiendo qué funcionaba bien y qué funcionaba mal. Observatorios. Estas tres palabras para mí en aquel momento lo resumían todo. Al cabo de 8 años, expliqué esto en otra conferencia, en otro sitio, y uno del público se levantó. Cuidado, Xavier, te estás dejando la palabra más importante de todas. Y digo, ya llevo 8 años explicando lo mismo, ¿no? Y él me dijo, querer. Si uno no quiere, ni se aprende, ni se colabora, ni se planifica. Que tiene que haber el deseo y la ambición de actuar, de conseguir algo. Desde entonces utilizo 4 palabras. Cuando acabe hoy de hablar, utilizaré 5. Bien, aprender. ¿De dónde venimos? No hemos nacido ayer. En este país llevamos muchos años con mucha gente haciendo cosas con biogás. Vale la pena que miremos atrás y aprendamos de qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. ¿Para qué? Para no volver a repetir el error, ¿no? Si buscamos la biografía, ya en el año 60, en los anales o boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, ya había un trabajo del propio INIA donde decían que, señores del Ministerio de Agricultura, habría que pensar en abrir una línea de ayudas para hacer plantas de biogás, porque esto podría ser un ingreso adicional para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Nadie hizo nada. Pero ya había gente que ya lo estaba proponiendo, ¿eh? En el año 80, el IRIDA sacó una línea de subvenciones, temas de energías renovables en el sector primario y también plantas de biogás. Se hicieron, según los inventarios, 25, yo en aquel momento había contado más, pero conté también plantas piloto, plantas de biogás en el sector agropecuario, agroindustrial. Bueno, de estas, en el año 90, año 91, solamente quedaban 2 en funcionamiento. ¿Qué había ocurrido? Nadie pensó que necesitan mantenimiento, como necesita mantenimiento un coche, que hay que cambiar el aceite. No había empresas dedicadas a servicios, de manera que llegó un momento en que era más barato cerrar la planta que invertir en mantener o en hacer una reparación. Bien, hoy ya esto no nos ocurriría. Hay más de 100 empresas en España
que pueden hacer servicios de mantenimiento, operación, optimización, etc. Pero aquel movimiento del año 80 al año 83 sirvió para que se crearan grupos de investigación en universidades y, de hecho, muchos de los grupos actuales nacieron por aquel entonces. Aquí una foto, Fernando Fernández Polanco, Universidad de Valladolid, Juan Lema, que en aquel momento estaba en la Autónoma, y luego Santiago de Compostela, bien, y muchos otros, y algunos ya nos han dejado. Este soy yo, sin ninguna cana. El hecho es que hice hace pocos años una revisión de cómo íbamos de publicaciones en España, pues estábamos en los 5 o 6 primeros, los países que más publicaban en el campo del biogás de la digestión anaerobia. ¿Cómo es que estamos en el grupo de cabeza en este ámbito y en cambio estamos en el vagón de cola en el ámbito de realizaciones, ¿no? Un desacoplamiento. Lo único que puedo decir aquí es que hay centros tecnológicos, hay grupos de investigación en universidades que están al día y que pueden dar soporte a cualquier proyecto en este ámbito. De hecho, mire, en el año 2013, la Universidad de Santiago de Compostela organizó el Congreso Mundial de Digestión Anaerobia. Más de 800 participantes de 54 países. Además, tenemos capacidad de convocatoria. Bien, podríamos empezar también, pero hay un momento, hay una serie de puntos. Se hace la planta de Almazán en el año 94, modos de dar digestión anaerobia en las plantas depuradoras grandes, pero básicamente sin aprovechamiento energético hasta segunda mitad de los años 90. Año 2001, primera instalación de biogás con fracción orgánica de residuos municipales. Se hacen 5 plantas a principios de los años 2000, plantas de secado de purines, pero con digestión anaerobia, del total de 29, con digestión anaerobia. Y hay un primer nuevo salto. ¿No se oye bien? Hay un primero nuevo salto. ¿Ahora sí? Caray, no me había dado cuenta antes. Espero que me hayan oído lo que he dicho hasta ahora. Hay un primer salto en el año 2007 con el Real Decreto 661. En este se pasa de una tarifa regulada de producción eléctrica de biogás de 65 céntimos de euro a 130. Y en el mismo año 2007 se inaugura la primera planta de biogás de codigestión con residuos de la industria alimentaria y purines en una granja de cerdos en Vilassana, en Lleida, que sería, digamos, la primera instalación de las 50 y pico que tenemos actualmente. Pones el incentivo adecuado y las empresas están preparadas para actuar. Es decir, no hay que inventar nada. Nuestra historia a nivel de producción de biogás en unidades de energía primaria, bueno, es algo creciente, pero veremos que hay una serie de picos que se explican por incentivos. Algún pico no se explica, ¿no? El último pico, por ejemplo, solamente se explica porque quien pasaba la información a las instituciones europeas o la Asociación Europea de Biogás o Euroobserver, pues hinchaba los datos por decir, España, a ver cómo lo vamos a hacer biogás, ¿no? Cuando esta responsabilidad acoge a EBIC, las cosas se ponen en su sitio. Esto me parece que no me equivoco, ¿verdad, Luis? Bueno, el hecho es que en el inventario, revisando datos de 2017-2018, de las plantas que tenemos, 50, 52, 53, depende, están en los sectores de agroindustrial, y el resto en aprovechamiento de biogás de vertederos, lodos de depuradora, residuos municipales. Pero denos cuenta que el 75% de las instalaciones están en sectores en los que alguien ya paga la factura. Planta depuradora, el canon de agua. Recogida de residuos, gestión de residuos, ya paga la planta de biogás. ¿Sí? Donde hay la iniciativa privada, donde no hay alguien que pueda cobrar la factura correspondiente, allí es mucho más difícil. En otros países esto lo han solucionado. Pero que si tenemos una gran cantidad, pues está, no la iniciativa pública, sino que el sector público pague la factura.
Bueno, estamos en Europa. En el contexto, pues hombre, aquí hay los datos. 3,1 teravatios hora de energía primaria en España en 2018, comparado con 195 en el total de Europa. Energía eléctrica realmente también poca. Plantas de biometano en junio del 2020 habíamos 729 plantas de biometano, ahora ya pasamos de 800 en Europa. En España en aquel momento una, luego otra, ahora hay dos más. O sea, estamos en estos números. Y, hombre, el objetivo de la Asociación Europea de Biogás es que se pueda en Europa inyectar más de 1.100 teravatios hora de biometano en la red europea, objetivo 2050. ¿No? En los países donde más se está produciendo, tenemos aquí Alemania, Reino Unido, básicamente con gas de vertederos, Italia, Francia, República Checa y Dinamarca. Estos países copan, con datos del año 2018, copan el 85% de la producción. O sea, no aparecemos en la foto. No aparecemos en la foto. ¿Cómo se lo hacen ellos? Dinamarca, objetivos, 100% de gas renovable en la red de gas natural en el año 2050. De hecho, esta mañana han dicho 2040. Bien, hay un objetivo de país. Francia, lo mismo en el año 2050. Italia, 80 teravatios hora de gas en el 2030. Irlanda, 12 teravatios de gas renovable en la red en el 2030. Suecia, transporte libre de combustibles fósiles en 2050 y 15 teravatios hora en 2030. Solamente debería preguntar al público cuántos teravatios hora tiene por objetivo España en el año 2030. No me contesten, no, por favor. No me contesten. ¿Cómo se lo hacen aquellos que parece que tiran? ¿No? ¿Cómo se lo hacen? Por ejemplo, Francia. Hombre, el objetivo es, ya lo he dicho ahora, ahorrar 63 millones de toneladas de CO2 en 2050. Un objetivo adicional es el desarrollo rural. Esto está explícito en su plan. Desarrollo rural, crear lugares de trabajo en las zonas rurales, allí donde hay plantas de biogás con residuos ganaderos y agrícolas. Y el método es reducir la demanda de gas natural al año 2050, reducir la demanda, de manera que aquello que se puede producir con recursos propios se encuentren en el 2050 a fin de que el 100% sea renovable. Y esto no tan solo en biogás, sino metano a partir de syngas o hidrógeno y metano producido a partir de electricidad renovable. Método, remunerar el biometano inyectado a la red en función del coste. Ya veis la línea de costes en función de la capacidad de producción de biogás de la planta. Y esto, y otra palabra aquí que sale, es en estos países donde el tema tira, podemos utilizar otra palabra, compromiso. Compromiso de la administración en cumplir los objetivos de país, poniendo encima de la mesa toda una serie de metodologías e incentivos. Compromiso. El coste de la producción de biometano inyectado a la red pues sigue prácticamente, fijaros, lo que pagan en Francia, y si miremos los costes pues siguen más o menos la misma tendencia, ¿no? Sino, bien, el ahorro de emisiones con biogás y sobre todo con biometano, por ejemplo aquí en azul, puede llegar hasta un 240% de producción de electricidad con biogás, comparado con el mix eléctrico de la Unión Europea, me parece que eran datos de 2017 y 2018. Pero es que además, si resulta que esta electricidad, en lugar de producirla con biogás, con cogeneración, con rendimientos que pueden ser del 35, 38, no vamos a llegar a los 50% eléctricos, ya no diría el equivalente eléctricos, pues no se da cuenta comparado con la producción de electricidad con biometano utilizando un ciclo combinado. Por tanto, inyectar el biometano a la red
y que la red lo transporte allí donde haya instalaciones con mayor rendimiento que in situ, utilizar la red es ideal, ¿no? Utilización de bioetano como combustible para vehículos, pues también se puede llegar a ahorros que llegan pueden llegar al 200% comparando con un mix de combustibles fósiles vehiculares, ¿no? En España, según la recopilación que hicimos en el libro de los gases renovables, editado por la Fundación Naturgy, en función de la hipótesis, en función de si hablamos de potencial energético disponible o potencial total, pues podríamos llegar en biogás a 53, 55 teravatios hora con biogás. Ya si añadimos hidrógeno y tal, ya sería otra cosa. Pero en todo caso, estamos hablando, añadiendo gasificación y electricidad, estamos hablando, en función de si es potencial disponible o máximo, pues entre un 25 y un 65% de la demanda actual de gas natural, o de hace bastantes de años. A nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, hombre, solamente la digestión aerobia con estos datos podría llegar a reducir las emisiones en hasta 12, un poco más, millones de toneladas de CO2. Y si vamos a hidrógeno, otros gases renovables, podríamos llegar a 39, 35. Bien, solamente hay que comparar con la absorción. Con la absorción de toda la superficie forestal en España. Toda la superficie forestal en España absorbe unos 34 millones de toneladas de CO2. Si realmente pudiéramos desarrollar todo nuestro potencial, estaríamos haciendo algo equivalente a doblar la superficie forestal. Y por tanto, esto es un tema importante, ¿no? Vale. Según otros estudios, ¿no? Por ejemplo, hecho por la Comisión Europea, por los organismos europeos, el potencial en España nos situaría los terceros después de Francia y Alemania. Y aquí vemos un poco más de 120 teravatios hora, claro, yo había dicho que con biogás podíamos llegar a 55. Aquí dicen esto, ¿qué han añadido? Cultivos energéticos, que nosotros en nuestro estudio no añadimos. O sea que si además pudiéramos añadir cultivos energéticos, podríamos ir mucho más allá. O sea que vamos a ver, en Europa nos miran, ¿no? Y en la foto de potencial nos ponen bien. Cuando yo hago la foto de no potencial, sino la realización, y miro año 2018, qué dicen las estadísticas, qué dice Eurostat, etcétera, estamos terceros por la cola. Detrás solamente tenemos Malta y Rumanía. Realización, por tanto, la media europea estaría a 382, Alemania pasa de 1 megavatio hora por habitante y año, y utilicé esta unidad por habitante porque los habitantes de Europa todos producimos residuos, todos comemos, utilizamos los productos de la agricultura, productos de la ganadería, de la industria alimentaria, de manera que, hombre, alguien puede ser más vegano que otro, pero todos contaminamos lo mismo, ¿no? De manera que... bien, hay un estudio que hace tiempo que referencio, hecho por unos australianos, que analizaron cuáles eran las políticas gubernamentales con capacidad de promover el biogás. Compararon Estados Unidos, Alemania, Austria, etcétera, Unión Europea. Llegaron a la conclusión de que tienen capacidad de promover el biogás y toda la industria correspondiente son las políticas coordinadas y simultáneas en 4 ejes. Lucha contra el cambio climático, autosuficiencia energética, gestión de residuos y desarrollo regional. Si uno solamente se cierra en una, no funciona. Han de ser las 4. Por tanto, coordinación, agrupar esfuerzos, aquello que os decía, colaboración. Aquí la broma de en qué países deben haber aplicado estos conceptos. Bien, está clarísimo que los que están en la cola no. Bien. Por tanto, tenemos potencial,
tenemos centros de investigación, tenemos empresas que realmente están haciendo plantas de biogás en Francia y en Holanda. ¿Qué nos pasa? Mejor hay que hacer estudios de campo, analizar los datos, ¿no? Hay un estudio que hemos publicado recientemente que es analizar una zona concreta, en este caso Lleida y comarca, la comarca del Segrià. Lo podéis encontrar en la Fundación Naturgy. Y una de las cosas que vi es que, mirando, en la comarca hay 1.504 granjas de bovino y de porcino. ¿Vale? 1.504. Cuando yo analizo una por una, me sale que el 70% de estas explotaciones produce menos de 10 metros cúbicos biogás hora. Sí, son instalaciones muy pequeñas. Por tanto, o se agrupan para hacer plantas grandes o es un potencial que no podemos aprovechar. Y de hecho, hay un 20% de granjas que podrían producir el 50% del total de la energía. Bien, alguien podría pensar, nos quedamos con este 10%, este 20%, pues dejamos emitiendo metano a la atmósfera todo el resto. Por tanto, lo que hace falta es trabajos de colaboración, trabajos de campo por esto. No entraré en detalles de las diversas hipótesis del estudio, pero que hay una cosa que es muy importante, es que si yo solamente me miro la ciudad de Lleida, el término municipal, solamente puedo reducir las emisiones totales de un 29,6%, las emisiones actuales de metano a la atmósfera o de gases de efecto invernadero, y podría cubrir un 12% la demanda actual entre gas natural y los combustibles de los autobuses. Pero es que si me lo analizo a nivel de comarca, todo junto, no un municipio, sino todos los municipios juntos, puedo llegar a reducir prácticamente un 63% las emisiones de gases de efecto invernadero y cubrir la demanda, incluida la de la ciudad de Lleida, en un 44%. ¿Por qué esto? ¿Por qué cuando yo uno muchos municipios uno a otro, los números me salen mejor? Pues porque hay una línea de gas que los une, que permite transportar el gas desde allí donde se produce hasta allí donde se consume. O sea, por tanto, hay una sinergia. La línea de gas te favorece la sinergia entre diversos municipios, agrupar. Y la línea de gas te permite agrupar. Bien, las conclusiones generales, pues ya las he dicho antes. Paralelamente se está moviendo un proyecto, el BioHub Kilómetro Cero, en la Diputación de Lleida, en la zona donde hice el estudio, donde han empezado a reunir asociaciones de ganaderos, de agricultores, para hacer este trabajo de aunar esfuerzos. Y esto es importante, hay que empezar por aquí, Finalmente, parece que ya toca, a las tres palabras anteriores, que he añadido el querer, hay que añadir otra palabra, la palabra compromiso. Compromiso, digamos, público, porque compromiso de empresas que están en el sector, compromiso de centros de investigación, ya existe. Lo que no existe es el compromiso de las instituciones. No quisiera decir algo muy raro, pero diríamos que el país funciona a pesar de las instituciones. La hoja de ruta del biogás da la sensación, y esta es mi opinión personal, de que se ha escrito porque tocaba, no porque se cumpliera la palabra querer, tener el deseo y la ambición de actuar. Y por tanto, la propia hoja de ruta, hasta la propuesta, espero que mejore, en esta no se ve, no se transparenta la palabra compromiso. Ni ninguna apariencia de que alguien ha aprendido nada de nuestro pasado. Esperemos que sí, que aprendamos dentro de poco. Muchas gracias.